Estimados colegas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. ¿Ok? ¿Cómo están? Hola, Cleis, Emiliano, Nelly, Karen. ¿Cómo están? Arirang mi Teita, Arirang mi Ayanchu, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nelly, Karen? ¿Cómo están? A ver, bueno, aquí estamos cuatro, me parece, en el grupo, pero vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión que hemos previsto para el día de hoy. Un poco para ir compartiendo con ustedes lo que hemos ido trabajando. A ver, el día de hoy vamos a ir enfatizando en relación a un tema que vamos a cerrar, que tiene que ver con la diversidad cultural que hemos ido abordando ya en una primera sesión de aprendizaje. Y vamos a ir un poco enfatizando si esta diversidad es realmente como problema o como potencialidad, ¿no? Porque a veces en nuestro país y en realidad en Latinoamérica y en el mundo se ha ido pues mal entendiendo de que la diversidad no se percibe como una oportunidad, no se percibe como una potencialidad, sino se percibe más bien como una amenaza, la diversidad. Entonces, eso, digamos, está en los constructos incluso de muchas de las autoridades, ¿no? Que no quieren, digamos, impulsar, fortalecer los procesos de la diversidad, ¿no? Entonces, hoy en día la educación, por ejemplo, debe ser diversa y debe responder justamente a la heterogeneidad. No podemos hablar de una educación homogénea, ¿no? Tenemos que hablar de una educación heterogénea. Entonces, el tema de la diversidad cultural es realmente todo un reto. Vamos a leer, he traído un documento excelente para revisarlo y por otro lado también vamos a llevarnos el encargo de una lectura sobre la diversidad cultural para ir cerrando, digamos, este tema y analizar y reflexionar desde esta perspectiva de la problemática como también de la potencialidad. Pero antes de continuar con el desarrollo de esta sesión, a ver, la anterior sesión habíamos abordado, habíamos invitado a un lingüista, Edinson Huamancayo. Edinson Huamancayo, él ha sido responsable de materiales educativos de la EIB en el Ministerio de Educación, y él también ha sido responsable de la normalización de las lenguas en el país. Es decir, en esta especialización estamos invitando a algunas personas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y eso nos facilita porque tenemos amistades ahí. Yo he sido parte, digamos, del equipo también, ¿no? De la educación intercultural bilingüe, por eso los puedo invitar. Y vamos a traer a varias personas, en realidad, que son expertos en el tema de la educación intercultural bilingüe y nos van a ir compartiendo también sus miradas, porque en EIB, increíblemente, no todos miramos lo mismo, tenemos distintas tendencias, ¿sí? Algunos entienden la EIB como un movimiento pedagógico, pero hay otros que entienden la EIB como un movimiento político, ¿sí? Hay otros que lo entienden desde un movimiento social, pedagógico, político. Es decir, hay distintas miradas. Y ahí también no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Todos los que promueven o los que promovemos, digamos, la educación intercultural bilingüe. Pero la idea es que nosotros tengamos un panorama general de lo que es la educación intercultural bilingüe y luego sepamos a nivel pedagógico cómo trabajar la EIB. Para eso digamos, vamos a invitar a algunas personas también que nos van a ayudar justamente a cómo trabajar el diálogo de saberes, a cómo desarrollar el tratamiento de lenguas, a cómo trabajar el castellano como segunda lengua, entre otras cosas, ¿no? Que vamos a ir abordando durante el desarrollo de la sesión. Pero a ver, para ir recordando un poco, la anterior sesión, ¿qué abordamos? A ver, ¿de qué se comentó? No sé si podemos escribir en el chat. A ver, vamos en el chat, vamos escribiendo lo que hemos ido tratando la anterior sesión. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, escribimos ahí con toda confianza. ¿Qué se hizo la anterior sesión? ¿Qué se hizo la anterior sesión? ¿Sí?
Con toda confianza ahí, Clay, puedes escribir Emiliano, Karen, Nelly, Nora, que hemos desarrollado en la anterior sesión, escribamos en el chat, ¿sí? O de repente alguno de ustedes quiere compartir, abrimos el micro también, si es que no desean, digamos, como somos pocos, felizmente podemos abrir el micro, no necesariamente podemos estar ahí con el chat. Quien desee en este momento participar, a ver, vamos. Emiliano, ¿quieres participar? Luego Alfredo. Ya. Profesor Irving, muy buenas, buenas Hola, noches. Emiliano. Santo, buenos días, buenas noches. La semana pasada, la sesión anterior, hemos trabajado, hemos escuchado sus aportes del especialista del Minori Edison Huamancayo Cure, quien ha hablado sobre encarecidamente de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas originarios, en donde ha enmarcado todo cómo estábamos nuestros pueblos, cuántos pueblos tenemos. Entonces, también entonces han narrado así de lenguas indígenas, como sabemos que algunas de nuestras lenguas están desapareciendo. Algunos están en revitalización, algunos están en fortalecimiento. También asimismo habló de la mapa etnolingüística, cómo están distribuidos en nuestro país, en nuestras lenguas, cuántos pueblos tenemos. Entonces, así todo, y para cerrar el broche, habló de las lenguas indígenas, como quien dice la ley número 29735, en el cual ha señalado la preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas orígenes en nuestro país. Entonces, si bien cierto es un poquito, entrando en el marco, ponemos que un poquito para crear diálogo de saberes. Diálogo de saberes, en razón de que, para un poquito relacionar e interrelacionar con las naciones, con los ailos. Si yo soy de acá, ese andino amazónico, entonces yo tendría que por lo menos saber sus costumbres, por lo menos de otras regiones, por lo menos de la nación Quero, son los quechos Quero. Entonces, ¿cómo convivir, cómo un poquito, por lo menos con nuestros saberes, con nuestros andinos, con nuestros, por lo menos la cosmovisión andina? Entonces, más que todo, profe Irving, yo diría, por lo menos teníamos que un poquito ponerlo en el diálogo de saberes. Eso un poquito a mí me ha llamado la atención, porque sé verdaderamente yo tendré que convivir con los deidades, con la Pachamama, con los sapos, porque el andino amazónico siempre, en la Sierra Andina, también hoy en día siempre, para que se siembre, para que el andino amazónico siempre está recordando sus costumbres, de sus antepasados. Entonces, hablando un poquito, también hablar de la diversidad, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas un poquito así sumeramente, profe Irving. Entonces, también un poquito ha señalado de la resolución ministerial 1218. Muy bien, Emiliano. Sí, entonces hasta ahí, profe Irving, ya. Excelente, Emiliano, gracias. Alfredo, ¿querías tú hacer algún comentario respecto a la sesión anterior? Alfredo, ¿estás ahí? Luego Karencita, ¿ok? Alfredo, me parece que salió por un momento Alfredo. Karen, a ver tú, ¿qué querías hacer algún comentario, Karen? Karen, ¿estás ahí con... ¿Puedes habilitar el micro o no había comentarios? A ver, Alfredo, ¿estás ahí? A ver, bueno, miren, en realidad la anterior sesión, pues hemos ido respondiendo algunas preguntas que Edinson Huamancayo, les decía, él es lingüista, él no es profesor, él es lingüista y ha venido trabajando durante estos, digamos, últimos 15 años en la educación intercultural bilingüe. Él nos ha planteado acerca de las lenguas andinas que se hablan en el Perú, ¿no? Y más allá de estas lenguas, también las lenguas amazónicas, ¿no? ¿Cuál es la entidad que norma la escritura en las lenguas originarias? Hay toda una resolución que permite, digamos, establecer ahí el alfabeto de las lenguas originarias. No todas las lenguas originarias tienen alfabeto, pero las lenguas que ya tienen alfabeto han, digamos, pasado a un segundo momento de la elaboración de materiales educativos, ¿sí? Por eso él nos ha descrito un poco acerca de estas lenguas originarias que cuentan con un alfabeto oficial
¿Cuál es el documento que norma la escritura del quechua? También hay un documento. Más adelante, de repente, lo vamos a invitar para poder hablar acerca digamos, de esta divergencia que existe entre lo pentavocálico, lo trivocálico, pero ese es un tema que más adelante él, digamos, como lingüista, nos podría ir dando también algunos de sus aportes, ¿no? Porque en el tema del quechua existe, digamos, esa divergencia a nivel nacional. Y también él cerró un poco de manera general explicándonos las formas de atención que tiene el modelo de servicio de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Actualmente tenemos un modelo de servicio de la EIB que tiene 3 formas de atención, ¿no? Estamos hablando de una fortalecimiento cultural y lingüístico, que es, digamos, una línea de forma de atención. El otro que tiene que ver con la revitalización cultural y lingüística, ¿no? La revitalización cultural y lingüística, y el tercero que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe urbana, ¿no? Entonces nos puso en contexto todo ello para, digamos, comentarnos acerca del tema de la EIB. Además de lo que hemos ido trabajando en la anterior sesión, hemos encargado, o hemos dado algunas tareas, ¿no? A ustedes, algunos encargos. Yo les había pedido que primero en el encargo 1 elaboremos digamos, una portada, ¿no? Una portada. Muchos de ustedes han elaborado, pero me falta que algunos de ustedes terminen de enviar su portada. Es importante cumplir, digamos, con estas tareas. Y la segunda, que elaboren ustedes un encargo número 2, ¿sí? Respecto justamente a la ley que regula el uso, preservación y desarrollo, recuperación y fomento y difusión de las lenguas originarias, ¿no? He visto que muchos de ustedes han elaborado sus organizadores y ahí resumen, digamos, parte de esta ley que debe ser un documento de uso, digamos, obligatorio también de nosotros, porque de alguna manera nos pinta el gorro de lo que implica el desarrollo, el mantenimiento, la recuperación, el fomento, la difusión, en este caso de las lenguas originarias, ¿no? Este era el encargo, y ya veo que han presentado, he estado chequeando en el Padlet y me parece bien. Y los que aún no han entregado todavía esta infografía, les pido que regularicemos, porque esto va a ser, digamos, parte de nuestra actividad. Javier, tú prendiste el micro. ¿Quieres hacer algún comentario, Javier? Javier Kusimaita. Hola, Javier. Muy bien, Javier. A ver. Javier, pero digamos, si hay algún comentario o pregunta que tengas respecto a lo que se ha venido trabajando, no hay, este es el espacio, no te preocupes, Javier. Gracias, maestro Erwin. Disculpen, colegas, acabo de entrar, he tenido problemas de conectividad, ya estoy conectado. 100%. Excelente, hermano, ya, bacán, hermano. A ver, excelente, muy bien. Bien, en la sesión de hoy, como les decía, vamos a ir un poco abordando acerca del tema de la diversidad que en realidad habíamos desarrollado ya la primera clase, pero previamente a esto vamos a tener un espacio en 2 grupos para conversar sobre un documento que vamos a socializar con ustedes que se titula Allá vamos otra vez, de Oren Ginsburg, ¿no? Es una obra, digamos, casi un bestseller, ¿no? De todos los pueblos que, digamos, originarios que existe a nivel del mundo y que nos sirve de referente para nuestras reflexiones críticas, ¿no? Entonces, vamos a hacer digamos, un diálogo, vamos a hacer una lectura de este texto, pero en 2 grupos, es decir, vamos a dividirnos, los que estamos aquí en esta sala, digamos, general, vamos a dividirnos en 2 grupos, ya para que la lectura sea un poco más personalizada, ¿no? Actualmente en este grupo somos, hay 9 personas, pero entre nosotros vamos a dividirnos de 4 en 4,
¿ya? Ahí va a haber un grupo que va a ser de 3, otro va a ser seguramente de 4, y vamos a leer esta obra, ¿ok? Que básicamente es fotográfica, ¿ok? No hay mucho texto, ¿sí? Y vamos a responder la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué acciones deberíamos promover desde la educación para no promover el desarrollo de los pueblos indígenas en contra de su voluntad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, a ver, nuevamente voy a, digamos, plantear la pregunta, ¿qué acciones deberíamos promover desde la educación? ¿Qué deberíamos hacer desde la educación para no promover el desarrollo de los pueblos indígenas en contra de su voluntad? Bueno, una vez que leamos el texto, que en este momento lo voy a compartir, primero lo voy a compartir al chat de este Zoom, ¿ya? Primero lo voy a compartir al chat de este Zoom y luego lo voy a compartir al WhatsApp, ¿ok? Para que nos sirva, digamos, de referente para nuestra tarea del día de hoy, ¿ok? Entonces, en este momento, a ver, un momento, por favor, voy a enviarles aquí al chat, a ver, me van a ustedes a indicar si les ha llegado. En el chat les estoy enviando el documento, a ver, en este momento está cargando el documento en el chat, ya lo deben de tener. Descárguenlo, por favor, en el chat, está acá en el chat del Zoom. Descarguen, por favor, en sus máquinas, descarguen. Voy a enviarlo también al WhatsApp, ¿ok? A este grupo de E y B voy a enviar al WhatsApp. Ajá. A ver, voy a enviar en este momento al WhatsApp también esta información. Muy bien, aquí, ahora sí. A ver, ya está en el WhatsApp, titula Allá vamos al desarrollo. ¿Lo logran tener? Por favor, a ver si me confirman, ¿sí? Si me confirman, por favor, si ya lo tienen el material, descárguenlo, por favor, ¿sí? Lo tienen, me indican, por favor, en el chat, Karen, Nora, Cleis, Alfredo, Aide, Javier, Richard. ¿Tienen ya el documento? Allá vamos al desarrollo. ¿Lo tienen? Confírmenme, por favor, si es que lo tienen en el chat de acá del Zoom. Ricky, ok, Emiliano, muy bien. Abran el documento. A ver, vamos a invitar entonces, Ronald. ¿Estás ahí, Ronald? Buenas noches, profesor Irving, ¿cómo está? Hola, Sí, Ronald. Ok, vamos a dividir, Ronald, esta sala grande en dos grupos, en solo dos grupos. okay. A ver, ¿De cuánto tiempo? ¿qué es lo que vamos a hacer mientras tú vas preparando los dos grupos, Ronald? Mientras vas preparando los dos grupos. A ver, nuevamente voy a repetir qué es lo que vamos a desarrollar. Miren, vamos a dividir esta sala en dos grupos, porque la idea es que entre ustedes también tengan un nivel, digamos, de conversa respecto a esta lectura. Yo les voy a pedir que lean. Básicamente, esta es una lectura corta, ¿no? Donde son más imágenes que texto, pero la idea es que ustedes se pongan de acuerdo en la lectura, lo puedan ver de manera crítica, esta lectura del documento, y vamos a responder esta pregunta. Aquí está la pregunta. Si quieren, sáquenle ya, digamos, un pantallazo, ya, porque este es el pantallazo. Yo les voy a enviar este pantallazo también al WhatsApp y al chat para que respondan esta pregunta. Y luego, cuando retornemos, ya, ahí ya puedan ustedes compartir, digamos, sus percepciones, sus conclusiones, pero respondiendo esta pregunta. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar, ¿ok? Ronald, por favor, entonces dividimos este grupo en dos, por favor, en dos, dividimos. Muy bien, ahí sale, les cuento, una ventanita que te dice, te está invitando a unirte a la sala 1 o a la sala 2. Pongan entrar, a ver, entrar pongan, ¿no? Entrar. Y de esa manera vamos transitando a cada una de nuestras aulas. A ver, vamos.
coloquen entrar, por favor. A ver, Emiliano, Richard, también ingresen a sus aulas. Nora, también hay que colocar entrar, ¿sí? Nora, también a entrar, por favor, coloca entrar para que ingreses a tu sala. Nora, ¿estás ahí? Muy bien, estamos creo de vuelta todos. A ver, esta va a ser, digamos, una de las prácticas, también ha sido un ensayo, digamos, para poder trabajar en algún momento en grupo, para que no se sienta que, digamos, el facilitador habla y habla, ¿no? Pero la idea es también entre nosotros ahí un poco interactuar, ¿no? A partir de algunas preguntas, ¿no? Entonces, he notado que, por ejemplo, en los grupos hemos estado un poco tímidos al inicio. Hay alguien que tiene de todas maneras que liderar, digamos, de todos. Todos aquí tienen que liderar, ¿no? En el trabajo con los grupos. Y bueno, hemos tenido un pequeño ensayo. Ha sido un simulacro, digamos, ¿ya? Lo que sí sé es que de manera individual han revisado ustedes la lectura, de manera individual, ¿no? Esta es esta lectura, ¿no? Que tiene que ver, allá vamos otra vez, ¿no? Básicamente es una lectura, pero así de imágenes, ¿no? Como ustedes ven ahí, digamos, algunas personas que están ingresando a la Amazonía. Luego dice, nuestro objetivo inicial era el mismo que el de costumbre. Luego llegan, digamos, donde los pueblos originarios, entre comillas, para llevarles el desarrollo sostenible. Sin embargo, se han dado cuenta que en este caso concreto, en esta Amazonía, nos encontramos con un desafío inesperado, dicen, ¿no? Resultó que la vida de esta gente es a su peculiar modo y manera, ¿no? Eso es, digamos, lo que se describe, ya era sostenible, así que lo único que realmente podíamos llevarles era, ¿qué es lo que querían llevarles? El desarrollo, ¿no? ¿Qué más se habla? ¿No? Que empezamos por el desarrollo comunitario participativo, pero ellos participaban más bien poco, dice, había muy poca participación, ¿no? Claro, en la lógica que ellos están trabajando. Probamos, dice, con actividades generadoras de ingresos, pero algunos parecen contentarse con menos de $1 al día. Claro, ellos están pensando ya en introducir, digamos, un mecanismo de intercambio, digamos, monetario. Luego tratamos incluso de darles poder, pero su reacción fue más poderosa de lo que esperábamos. Y así que decidieron optar por un nuevo enfoque interdisciplinar integrado, dice, por múltiples accionistas, y ahí ya entra el tractor, ¿no? El desarrollo, para promover desarrollos innovadores, ¿no? Hacen una colaboración con el sector privado, comienzan a construir, ¿no? Ahí desarrollan competencias, entre comillas, profesionales adaptadas a una economía rotativa, y finalmente los encierran, ¿no? Desarrollan estrictas medidas de conservación para evitar más daños al entorno. Y finalmente, desarrollamos ambiciosas redes de protección social para quienes no eran capaces de cuidar de sí mismos, y este proceso nos ha supuesto un reto en el que hemos aprendido muchas lecciones. Muy bueno, han aprendido bastante. Y estamos deseosos de aplicarlos en otros lugares en un futuro muy cercano. Encima quieren aplicar en otros lugares de manera muy cercana. Y bueno, y acá el mensaje nos dice, bienvenido a la aldea global. A ver, me gustaría ahí un poco escucharlos respecto a esta lectura. De repente en grupo han tenido la oportunidad de conversar algo. A ver, ¿cuáles son vuestras primeras impresiones, ¿no? Respecto a esta lectura? Y de repente ahí al comentar sería bueno también que desde vuestra perspectiva de docentes, porque como maestros, ¿no? Como maestros, ¿qué acciones deberíamos hacer, ¿no? Impulsar, ¿no? Para no promover este desarrollo en contra de la voluntad de los pueblos, porque realmente si queremos hablar de desarrollo de los pueblos, ellos tendrían que definir su propia lógica de desarrollo. A ver, ¿qué opinan? Me gustaría escuchar ahí a los dos grupos que han podido, digamos, ahí rescatar a partir de la discusión que han tenido. Los escucho. ¿Quién se anima? Erling. Buenas noches, colegas. Erling. Hola, Javier. Ya somos del primer grupo, la sala número 1. Estas son las acciones que estamos planteando para no obligar a los pueblos indígenas a promover un tipo de desarrollo que está marcado por, digamos, por otras miradas, ¿no? O contra su voluntad.
Primera acción, no obligar a que los pueblos indígenas acepten el desarrollo que plantean las empresas o el Estado, ¿no? Sin su participación y o consentimiento. Dos, fortalecer y conservar sus tradiciones, saberes, su cultura y su territorio. Tres, tercera acción, respetar y valorar la biodiversidad de los pueblos indígenas. Esto equivale a respetar, promover, difundir, fortalecer sus saberes en el aspecto, digamos, de la medicina, del cuidado del territorio, del cuidado de los bosques, del enfoque familiar, ¿no? Del cuidado de los ríos, de sus fuentes, de sus recursos, de su trabajo, de su forma de organización. Otra cuarta acción es sensibilizar de manera continua sobre sus costumbres y tradiciones, así como sobre el ejercicio de sus derechos. Entendemos que hay todo un marco legal, nacional, internacional, creo que lo hemos visto antes, partiendo desde las políticas públicas que promueven la defensa de los pueblos originarios, ya sea a través de leyes, normas, a través del convenio de la OIT, hay todo un marco internacional, y creemos de que eso se tiene que concientizar en los pueblos originarios, ¿no? Para que ellos sean digamos, conscientes de sus derechos y sepan y tengan la capacidad de poder defenderlo, ¿no? Y promoverlo. Otra quinta acción que hemos planteado es promover el desarrollo de las lenguas originarias desde la dinámica de su propio territorio, de sus saberes, sentires y de sus propias vivencias. Muchas veces se plantean políticas lingüísticas desde un escritorio, desde un gabinete académico, donde hay intelectuales, lingüistas, pero no se promueve desde la misma comunidad, ¿no? Desde el mismo pueblo originario, desde la misma interrelación que existe, ¿no? Y a veces eso ha causado de que se pierda progresivamente también o no han contribuido a que se fortalezcan las lenguas, ¿no? Entonces planteamos eso, ¿no? Que se promueva, pero desde la dinámica de su propio territorio. Inclusive ahí se puede certificar maestros, ¿no? Que puedan enseñar y difundir la propia lengua. Entonces creo que ese es un aspecto importante. Y una sexta acción sería plantear una política de educación intercultural bilingüe. Y no solamente plantearla, sino que practicarla, ¿no? O sea, hay que practicar la educación intercultural bilingüe desde las aulas, desde la educación, desde el aspecto formativo, con un enfoque territorial y basado en el aprendizaje para el buen vivir, el Allencausay, lo que llamamos nosotros, ¿no? Esa vivencia en equilibrio, donde no hay rupturas, donde no hay, digamos, fracturas sociales, no hay fracturas entre el territorio, la madre tierra, los rituales y la cosmovisión del ser humano, ¿no? Eso nos parece muy importante. Entonces, para practicar la educación intercultural bilingüe también es una forma de, digamos, de no promover contra su voluntad, porque eso los hace conscientes, ¿no? De lo que deben practicar y de lo que, digamos, son conscientes en el hecho de ejercer, digamos, un diálogo intercultural con otros grupos, con otros espacios, ¿no? Esos serían nuestros aportes. Gracias. Excelente, Javier. Muchas gracias por los 6 aportes desde una perspectiva de la educación, ¿no? O sea, me parece bien que ustedes hayan centrado justamente en el tema educativo, ¿no? Claro que este es un tema que se abre más allá de lo educativo, incluso lo social, lo político, etcétera, pero me parece bien que hayan centrado desde esa perspectiva como está planteada en la pregunta. ¿Qué dice el siguiente grupo? A ver, me parece que en el siguiente grupo han estado más chicas, en este grupo han estado más varones, claro que había una participación, me parece, de una dama, pero en el otro grupo habían más chicas. A ver, ¿cuál es la opinión del grupo? Cualquiera de ustedes puede participar respecto a esta lectura. ¿Qué acciones deberíamos promover desde la educación, ¿no? Para no promover el desarrollo de los pueblos indígenas en contra de su voluntad? ¿Y por qué? A ver, ¿qué dicen? Anímense ahí. Nora, me parece que estaban ahí, Olga, ¿sí? Sonia, cualquiera de ustedes, ¿ah? Vamos, con toda confianza. Maestro. Hola, Sonia. Soy Sonia. Bueno, en mi opinión, desde la educación, nosotros tenemos que incentivar que haya una educación respetando su cultura, ¿no? Respetando sus costumbres, su lengua, todo lo que tenga que ver con su cultura. Así también promover el desarrollo de la población, teniendo en cuenta siempre sus intereses, porque si dejamos de lado los intereses ya estaríamos violando, ¿no? Sus costumbres, su desarrollo propio del pueblo.
Así también desde la educación nosotros debemos incentivar lo que es el amor y el respeto a su propio pueblo, al pueblo indígena al que pertenecen, ¿no? Cada uno tiene que siempre empezar a respetar su pueblo, querer a su pueblo y amar las costumbres que tienen y, y no como en el caso de la lectura hemos visto, ¿no? Cómo llega el desarrollo, incentivando a que cambie, ¿no? A que cambie lo que son ellos, sus costumbres, su forma de ser, su forma de vivir, están imponiendo. Entonces, eso no es bueno para los pueblos indígenas, ya que están cambiando todo y eso no es bueno. Entonces, eso sería en cuanto a la educación, profesor. Excelente. Gracias, Sonia, por, digamos, por esos aportes. Igualmente, Javier. A propósito, digamos, de lo que ustedes acaban de mencionar, a nivel de país se va a elaborar un nuevo currículum regional, ¿ya? O sea, se está promoviendo el desarrollo de un currículum por regiones, ¿ok? Que me parece, digamos, bien desde una perspectiva descentralizada, desde una perspectiva territorial, bacán. Sin embargo, desde la EIB, ¿no es cierto? Digamos, el Ministerio de Educación ha elaborado una propuesta pedagógica. Si bien lo que acaban ustedes de decir está implícito ahí cuando, por ejemplo, Javier habla de respetar la biodiversidad, sensibilizar o promover el desarrollo de las lenguas, claro, eso debe estar desde la propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe. Es decir, en materia curricular, no estamos hablando de la gestión todavía intercultural, sino de materia curricular, ¿ustedes consideran que se debe insertar en los programas curriculares los saberes, los conocimientos que están asociados a la biodiversidad, al desarrollo digamos, de la preservación de las costumbres, de las tradiciones, digamos, de la medicina, etcétera? ¿Estarían de acuerdo con que exista un currículo particular para poder, digamos, fortalecer y revitalizar la cultura y la lengua de los pueblos originarios? En materia curricular hablo. ¿Qué dicen ustedes? Porque todo lo que ustedes han mencionado está bien, como lineamientos, bacán, como grandes lineamientos, como grandes ejes, digamos, de trabajo en la educación, ¿no? Lo ha planteado muy bien Javier, hay como que 6 ejes interesantes que podrían traducirse finalmente en políticas, ¿no? Lo que al final has indicado, Javier, ¿no? O sea, lo que has planteado podría ser políticas de carácter educativo. Pero a nivel curricular, ¿cómo podríamos abordar esto? Porque definitivamente el maestro finalmente trabaja con los estudiantes desde el currículo y desde el currículo ya se siembra, digamos, cosas. Entonces, ¿estarían ustedes de acuerdo con la elaboración de un proyecto o curricular o de una propuesta curricular orientada al desarrollo de esos saberes, ¿no es cierto?, del diálogo intercultural? ¿Cuál es vuestra opinión ahí? Miriam, ¿deseas Hola, Miriam. Sí, para comentarle. Claro, sería bueno que se elabore, ¿no? Para que un docente pueda incorporar desde el currículum para la enseñanza de nuestros niños. Eso sería muy bueno, pero también veamos que no todos los colegas también están de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno aplica estos conocimientos así, cuando enseñas, también hay colegas que te dicen, eso es lo que estás enseñando es un atraso, estás haciendo quedar atrás a los niños, ¿no? Pero yo supongo, ¿no? Que no han experimentado esa riqueza que tienen esos niños, esa sabiduría de su comunidad. Y yo especialmente ahí trabajando en la zona rural, me enfoco bastante en la sabiduría de sus comunidades
para luego aplicarlo en lo que es este trabajo con los niños, ¿no? Y ahí se encuentra todo. Si deseamos trabajar en lo que es matemáticas, comunicación, personal social, todas las áreas se incluye cuando quieres trabajar desde su comunidad, ¿no? Y bueno, estaría de acuerdo con esa currícula que se puede elaborar, ¿no? Gracias. Muy bien. A ver, gracias, Miriam. Claro, lo que nosotros tenemos es una propuesta pedagógica EIB que nos dan grandes líneas en cómo trabajar el tratamiento de lenguas, cómo insertar, digamos, la cultura, digamos, en la planificación, curricular, pero, no tenemos, digamos, un compendio, se podría decir, ¿no? De aquellos saberes que necesitamos, digamos, posicionar también en nuestros estudiantes desde la educación de los primeros grados, desde los primeros ciclos, que, digamos, sirva de referente para también promover el diálogo de saberes, ¿no? Entonces, nos falta, digamos, ahí, digamos, avanzar en ese tema. El Ministerio de Educación, si bien ha desarrollado algunos materiales, y en estos materiales, en estos cuadernos de trabajo, ¿no es cierto?, lo desarrollan desde la cosmovisión de los pueblos, desde el calendario comunal, organizan, digamos, los contenidos por meses, ¿no? Digamos, está, digamos, de esa manera orientado, pero no tenemos un currículum, o sea, particular, digamos, para los pueblos originarios. ¿Ustedes creen que esto debe ser así para pueblos originarios o debe ser parte de un currículo nacional o como ahora ya se habla de un currículo descentralizado? Porque me parece que dentro de la perspectiva de esta gestión de gobierno se va a tener aproximadamente 24 o 25 currículos, porque cada región es una particularidad y eso de repente no sé si va a ayudar, digamos, a promover la educación intercultural bilingüe o por otro lado va a invisibilizar más bien, ¿no es cierto? No va a visibilizar todos los saberes que esperamos, digamos, que se trabajen con, no solamente con los niños de los pueblos originarios, sino también con aquellos estudiantes que no son de pueblos originarios. Entonces, respecto al currículum, ahí sería bueno tener, digamos, una alternativa, ¿no? O de repente solo es diversificación curricular, porque también se habla de interculturalizar el currículum, pero estamos hablando de la interculturalizar el currículum desde hace muchos años y en realidad esto también no ha tenido, digamos, eco. Entonces, ¿cómo podríamos realmente trabajar desde la perspectiva de los pueblos indígenas a nivel pedagógico? Ese es, digamos, un cuello de botella, ahorita, un cuello de botella con nuestros estudiantes, ¿no? Y con nuestros maestros, para que ellos también, digamos, se apropien del tema curricular, para que se pueda ir fortaleciendo desde la mirada de los pueblos, el tema de la EIB. Eso es uno, el tema de currículum. Ahora, respecto a la política de EIB, ha pasado por un proceso de consulta previa, ¿no? Ha pasado por un proceso de consulta previa, la política de EIB que ya feneció, es decir, la política de educación intercultural bilingüe, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe tenía una perspectiva hasta el 2021, y ya prácticamente ese documento ha fenecido, se está elaborando un nuevo Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces, este plan ha sido validado y ha pasado por consulta previa, pero en la consulta previa han participado las organizaciones indígenas, ¿no es cierto?, las grandes organizaciones representantes a nivel del país. Sin embargo, las organizaciones más pequeñas desde las comunidades no han tenido un nivel de participación y creo que ahí también una de las líneas que planteaba Javier es promover la participación, ¿no es cierto?, de los pueblos, justamente en estos espacios, ¿no? Para que, digamos, desde su perspectiva, también ellos puedan ir orientando el tema de la educación. Sobre ello, ¿cuál es vuestra opinión? ¿No? Me parece interesante lo que menciona Sonia, lo que también menciona Miriam. ¿Qué dice el otro grupo respecto a este tema curricular que yo lo pongo, digamos, en la agenda de este diálogo?
Maestro Erwin, Javier. yo creo que, como usted lo ha planteado, ya existe o existía una política de educación intercultural bilingüe, incluso se han planteado lineamientos, si no me equivoco, en el 2012 todavía, al 2021, y para fines de un replanteamiento o para seguir con la tarea planteada por la ley de seguir fortaleciendo, promoviendo, revitalizando lenguas, etcétera, aspectos relacionados a los pueblos originarios, se tiene que hacer una evaluación desde un enfoque curricular de cuánto se ha logrado con este currículo en EIB, que está planteado para 1.400.000 estudiantes, para 22.000 instituciones educativas, ¿no? En el caso del Cusco, para 2.500 instituciones aproximadamente. ¿Y cuánto se ha logrado? ¿Qué se ha podido concretar de lo que se ha planteado en estos lineamientos, en la política, en las acciones, para que a partir de ello podamos replantear un currículo mucho más dinámico? O tal vez había que cambiar los enfoques, los contenidos, las estrategias, o tal vez cambiar todo el enfoque, digamos, que obedezca al marco teórico disciplinar, porque tal vez estamos aplicando una interculturalidad, digamos, no crítica, una interculturalidad funcional al sistema, colonizante, y por eso que no está viendo resultados, ¿no? Entonces, tal vez me atrevería a hablar, si es que viniera el caso de hablar de un fracaso del bilingüismo, concretamente, ¿no? Porque no se está logrando empoderar este tema en la agenda pública, y como decía Ginsburg en esta lectura, también muchas veces los pueblos originarios, la educación intercultural se ha instrumentalizado para fines políticos. Y creo que no ha sido la excepción en este gobierno que está entrando también, ¿no? Porque se hablaba mucho de la interculturalidad, de un Estado plurinacional, ¿no? Pero no hay ninguna política intercultural, una política lingüística clara que haya planteado el gobierno para por lo menos creer de que sí, estamos acercándonos a un Estado pluricultural que va a plantear un diálogo intercultural o va a plantear la interculturalidad, como lo habíamos visto en una clase anterior. Entonces, eso me da mucho que pensar. No sé si estoy siendo muy pesimista, pero creo que para plantear una nueva perspectiva curricular habría que ver cuánto se ha logrado, ¿no? Desde que se ha planteado la educación intercultural bilingüe, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, creo que yo confío más en lo que podamos hacer nosotros los maestros, porque somos un puente, digamos, entre la comunidad y el Estado, y creemos que nuestro rol es importante, ¿no? Hay muchos maestros todavía que no lo asumen como tal, porque si bien es cierto, hemos planteado acciones para promover que los pueblos originarios sean conscientes, sean responsables de sus propios actos, sean los actores directos de su propio desarrollo, si es que lo plantean ellos, ¿no? Y si es que no, ya están en un desarrollo sostenible. Nos han hecho creer de que no había nunca desarrollo sostenible acá en esta parte del mundo, y sí ha habido desarrollo sostenible, ¿no? Y tenemos muchas pruebas de ello. Más bien con la colonia es donde se ha roto ese desarrollo sostenible. Entonces los pueblos originarios sí tienen modelos de desarrollo sostenible que nos pueden servir a nosotros y que muy bien se podrían aplicar en esta perspectiva de la modernidad, donde podemos aprender y desaprender todo el tiempo, y creo que sí es posible ese equilibrio, esa complementariedad entre lo moderno y la tradición, entre los conocimientos originarios y los conocimientos científicos modernos. Sí es posible esa complementariedad. Entonces, tal vez por ahí está faltando ajustar el marco disciplinar para plantear un nuevo modelo, ¿no?, de educación intercultural bilingüe que tal vez plantee la descentralización también del currículo, porque si bien es cierto, ahora, por ejemplo, estamos tocando el tema del agua, ¿no? En la experiencia de aprendizaje número 7 que está planteando Aprendo en Casa a nivel nacional, toda esta experiencia de aprendizaje hasta noviembre se va a hablar del agua, no todo lo que tiene que ver con la política, los recursos hídricos, la conservación del agua, el acceso al derecho del agua como recurso, como derecho humano, etcétera. Entonces, nosotros los que nos preciamos de ser interculturales, ¿con qué enfoque vamos a trabajar esto, no? Eso va a depender mucho de cómo tengamos la capacidad de adaptar recursos, de contextualizar escenarios y de, digamos, innovar en estrategias, ¿no? Gracias. Muy bien, Javier, me parece bien, muy tu mirada crítica clave. Creo, por lo que acabas tú de decir, tendríamos que ir trabajando de abajo hacia arriba, es decir, desde la institución educativa, desde la red educativa, hacia la UGEL, hacia la DRE, hacia el Ministerio de Educación. O sea, esa perspectiva me parece interesante, es una perspectiva más bien distinta a una mirada muy, digamos, vertical, de arriba hacia abajo, desde el Minedu hacia, digamos, la institución educativa, que me parece no está resultando.
Entonces, si hay docentes ya, digamos, comprometidos con la educación intercultural bilingüe, y si hay, digamos, propuestas, más, digamos, específicas, más institucionales, más de aula, que están funcionando y que se pueden ir replicando, ¿no es cierto?, a otras instituciones, a otras redes, a otras regiones, creo que va a ser potente sistematizar estas experiencias, ¿no? Y creo que lo que acabas de decir, el tema de la evaluación es clave. Ok, evaluar, digamos, hasta dónde hemos avanzado, hacer un punto de corte, pero por el otro lado yo estoy viendo que tenemos que hacer un proceso de sistematización también de las experiencias que se vienen desarrollando con los docentes que realmente están promoviendo la educación intercultural bilingüe. Porque no solo es un tema de docentes, también tiene que ver con un tema de la familia, y creo que ahí Sonia, y me parece que Miriam, han ido alertando que muchos docentes no están, digamos, muy convencidos del modelo, de la propuesta, del currículum, entre otras cosas, pero no solamente es el tema de los docentes, también tiene que ver con la familia, ¿no? Es decir, que tenemos que gestionar también el tema de la EIB. No solamente pasa por el tema pedagógico, sino también pasa por sensibilizar, desarrollar una estrategia comunicacional totalmente poderosa, potente, para que el padre de familia entienda que los estudiantes pueden aprender desde el diálogo de saberes, ¿no? O desde ese bilingüismo aditivo y no, digamos, desde un bilingüismo sustractivo, porque muchos padres de familia también rechazan justamente porque asocian a retraso, porque no sé, existe esa mentalidad y claro, los docentes lo reproducen, lo dicen. Entonces creo que ahí también falta una propuesta comunicacional poderosa, una estrategia comunicacional que en realidad no se ha tenido desde el Ministerio de Educación, haciendo, digamos, una autocrítica. No hubo una propuesta comunicacional lo suficientemente potente desde el Ministerio de Educación, por un lado, y desde el Ministerio de Cultura, por otro lado, para revitalizar las lenguas, ¿no es cierto? Entonces, creo que este es un tema que en realidad se tiene que abordar desde esas dos miradas, ¿no? Y que me parece bien que ustedes lo pongan sobre la mesa. Bien, esto, digamos, este tema lo estamos colocando un poco para motivar, ¿no? Para un poco activar, digamos, el diálogo, para ir pasando, digamos, al tema, digamos, de fondo que queremos el día de hoy tratar respecto a la diversidad como potencialidad o a la diversidad como problema, porque eso es clave, ¿no? Desde el currículum o desde la educación, ¿cómo estamos entendiendo la diversidad? ¿Como un problema o como potencialidad? ¿No? ¿Homogenizamos o atendemos a todos de manera heterogénea? Entonces, ahí hay un tema que tenemos que ir también, digamos, discutiendo. Si alguien tiene en este momento una opinión, sería importante escucharla para ya pasar al siguiente tema para la explicación. ¿Alguien desea comentar hasta este punto que hemos venido avanzando? ¿Alguien se anima? A ver, muy bien. A ver, fíjense. Erwin, solo para complementar lo que estás manifestando, creo que sí es importante el rol de la familia, porque no sé si ustedes, colegas, se han dado cuenta o han podido percibir esto en los escenarios en el cual trabajamos. Los mismos padres de familia quechohablantes o que tienen el dominio de una lengua originaria se niegan a enseñar a sus hijos a hablar la lengua originaria que ellos saben, que ellos conocen y que ha sido su lengua materna. Ahí, cuando hacemos un análisis deconstructivo, vemos de que el prejuicio es generacional, ¿no? Y pareciera que se ha introducido en el inconsciente del papá, de la mamá, que hablar o enseñar la lengua originaria al hijo va a ser sinónimo de estigma, de prejuicio, digamos, de señalamiento discriminatorio por parte de su entorno cuando entren a la escuela. Y muchos papás, muchas mamás renuncian a enseñar la lengua originaria a sus hijos, aún conociendo, aún sabiendo, aún teniendo el dominio. Y es ese prejuicio generacional también colonizante que nos ha llevado a extinguir la lengua originaria, ¿no? Es un caso concreto en el quechua, ¿no? Mi padre, mi madre, en algún momento también, yo recuerdo que me decían, ¿para qué? ¿No? Entonces, y cuando converso con otros colegas, también llegamos a la misma conclusión. Entonces, creo que si queremos hacer, digamos, una revolución cultural en el término estricto de la palabra, tendría que empezar por la familia, que lo ha señalado muy, muy importante, ¿no? La colega. Excelente, Javier. Claro, definitivamente, si nosotros trabajamos con la familia,
creo que de manera, ¿cómo se dice?, centrífuga, es decir, desde la familia nos abrimos hacia la comunidad, ¿no? Es centrífuga, pues, ¿no? Desde la familia hacia la comunidad y desde la comunidad hacia, digamos, lo local, lo regional, lo nacional. Por eso la perspectiva de lo que tú decías en un principio, Javier, ir de abajo hacia arriba, porque eso es, digamos, lo que estoy entendiendo, es mucho más potente que seguir trabajando desde las políticas que el Minedu plantea y que justamente deben aterrizar en las instituciones educativas. En realidad, esto se debe promover desde las mismas instituciones, desde las familias, y esto se debe ir, digamos, desde una mirada así centrífuga, abriendo hacia las instancias de gestión educativa a nivel regional y finalmente nacional. Bien, hay una pregunta aquí que traje, que va a ser materia luego digamos, de la explicación. ¿Por qué la diversidad cultural es percibido como un problema o como una potencialidad? Yo lo pongo este tema, digamos, aquí en la agenda, porque esto es importante. En el Ministerio de Educación siempre discutimos a partir de esta pregunta. Es decir, ya estamos cansados de discutir sobre este tema, porque en el Ministerio de Educación existen distintas miradas, ¿no? Los especialistas de educación consideran que se tiene que homogenizar y por lo tanto el currículum debe ser homogéneo para todos, ¿ya? Y ahí tienen sus argumentos, ¿no? Tienen que desarrollar las mismas competencias los estudiantes, tanto del ámbito rural como también del ámbito urbano. Tanto los estudiantes de pueblos originarios como que de los que no son pueblos originarios. Entonces, como que se va perdiendo el tema de la diversidad, es decir, desde el ministerio muchas veces estamos en ese tira y retira de que atendemos a la diversidad o finalmente atendemos a través de un currículum homogéneo. Entonces, ¿la diversidad es un problema o es una potencialidad? ¿Cómo aprovechar, digamos, la diversidad cultural desde una perspectiva de la potencialidad, ¿no? Desde la educación. Entonces, o cómo, digamos, sembrar en las mentes también de los decisores políticos, de las políticas educativas, que la diversidad cultural en realidad es una potencialidad y no es un problema, ¿no? Como muchos lo perciben. No lo de repente manifiestan de manera explícita, pero digamos en sus acciones, en sus planteamientos, siempre están orientándolo hacia la homogeneidad y no hacia lo heterogéneo. Entonces, esto, digamos, lo traigo aquí como una pregunta y a partir de ello quiero un poco ir explicando la diversidad, digamos, como problema, ¿no? En algún momento esto lo hemos ido trabajando también a nivel del sector de educación. El percibir, digamos, la diversidad como un problema se convierte en un círculo vicioso. Es decir, la diversidad, si lo percibimos como un problema, es un círculo vicioso, porque el paradigma que, digamos, utilizamos o que, digamos, orienta nuestro pensamiento es el paradigma etnocéntrico. Ahora, un paradigma etnocéntrico, bueno, tiene que ver con que el individuo analiza el mundo de acuerdo a sus parámetros individuales y de acuerdo a sus parámetros de su realidad. Y muchas veces esa realidad no necesariamente es tu realidad. Son dos realidades totalmente diferentes. Es etnocéntrico porque él cree que tiene la razón, lo va, digamos, a plantear desde su mirada. Por eso es etnocéntrico. Entonces, cuando nosotros percibimos la diversidad como un problema, entonces las personas tienen sembrado ese paradigma etnocéntrico. Y ese paradigma etnocéntrico, fíjense, que promueve relaciones jerárquicas de poder, ¿no? Entonces hay personas que se sienten, digamos, en un nivel superior y hay otras que se sienten en un nivel inferior. Hay relaciones jerárquicas justamente de poder, ¿no? Yo soy mejor que tú o tú eres menor que yo. Es decir, existe producto de ese paradigma etnocéntrico. Esas relaciones son así de asincrónicas, ¿ok? Y esas relaciones de poder, ¿qué generan? Violencia estructural. Claro, ¿no? Evidentemente, cuando hay relaciones jerárquicas y no hay relaciones horizontales, ¿no? De diálogo intercultural, evidentemente va a generar violencia, ¿no? Va a generar cuestionamiento, ¿no? Y esa violencia genera estereotipos, pues, ¿no? Esos estereotipos que son modelos, patrones que definen cómo debemos actuar, cómo debemos ser,
cómo debemos de pensar, cómo debemos de sentir. Entonces, totalmente homogenizados, esos estereotipos nacen producto de este paradigma etnocéntrico, ¿no? Entonces, y los medios de comunicación que actualmente tenemos en el país promueven estos estereotipos, modelos de persona, ¿no? Entonces, y no, digamos, promueven la diversidad, digamos, del pensamiento, no promueven la diversidad de los sentimientos, de los haceres, de las actuaciones. Entonces, eso es, digamos, desde esta perspectiva de paradigma etnocéntrico. ¿Y qué generan estos estereotipos? Prejuicios totalmente naturalizados. Se naturaliza algunos prejuicios, ¿no? Hay opiniones preconcebidas, ¿no? Se llega a la intolerancia, ¿no? Hemos visto que, digamos, en el país el racismo, la discriminación es latente, ¿no? Es, digamos, hemos nacido en un país donde eso todavía predomina, hay discriminación. Y es fuerte, digamos, la discriminación, y no es cualquier tipo de discriminación, hay una discriminación incluso acumulada, ¿sí? Porque no solamente te discriminan porque hablas una lengua originaria, sino también te discriminan porque eres feo, porque eres chato, porque no tienes plata, incluso te discriminan porque eres profesor. Es increíble, las otras profesiones le discriminan al profesor porque dicen, bueno, pues yo recuerdo, en mi experiencia, tuve una pareja, ¿no? Hace algunos años, a quien le decían, ¿cómo vas a estar pues con un profesor, no? Tienes que estar con un ingeniero, con un médico, con un arquitecto, ¿no? Entonces también existe ese tipo, la discriminación se acumula, ¿no? La discriminación se acumula. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que sucede cuando tenemos un paradigma etnocéntrico que está latente en el pensamiento de las personas y que desde el currículum no se trabaja, ¿no? Tenemos que romper ese paradigma etnocéntrico porque eso es lo que promueve ese racismo, discriminación acumulada, y eso genera brechas de desigualdad, pues, ¿sí? Y cuando hay brechas, hay una abertura, hay una rotura, ¿no es cierto? En este caso, en el avance hay exclusión social y el círculo vicioso continúa si es que tenemos ese paradigma etnocéntrico. Por eso, me parece bien que el modelo tiene que cambiar, que ya muy bien lo has estado planteando, Javier, el modelo tiene que cambiar, pero también tiene que cambiar nuestro modelo de pensamiento. ¿Cuál es nuestro modelo de pensamiento? Pues, ¿qué paradigma finalmente estamos asumiendo? Porque si no, el círculo es vicioso y el círculo, cuando es vicioso, se sigue alimentando. El paradigma etnocéntrico se sigue alimentando. Entonces, desde este paradigma, se piensa de que el sistema educativo tiene que ser homogenizante, tiene que ser colonizador, porque ese es el planteamiento de un paradigma etnocéntrico. Tenemos que a todos educar en lo mismo, todos debemos desarrollar las mismas competencias. Es una mirada colonizadora, definitivamente, del sistema educativo. Y ese sistema educativo, evidentemente, tiene esa tendencia a una educación monocultural. Claro, explícitamente las políticas te hablan de una educación, promover una educación intercultural, pero en la práctica existe esa tendencia de una educación monocultural que sigue alimentando el paradigma etnocéntrico, se sigue alimentando el paradigma etnocéntrico. Entonces, este círculo vicioso no termina. Necesitamos transitar de este círculo vicioso a un círculo de repente más virtuoso, donde la diversidad se entienda no como un problema, sino como una potencialidad, como una oportunidad. A ver, sobre digamos, planteamiento que hago de la diversidad como problema, como círculo vicioso, ¿cuál es vuestra opinión? Ya, para que, digamos, esto no sea pues un monólogo, me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen los demás respecto a esta diversidad como un problema? ¿Cuál es vuestra óptica? ¿Cuál es vuestra perspectiva? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué dicen las chicas? A ver, vamos, tratemos de participar en lo posible, porque en realidad esto siempre tiene que ser un diálogo, no puede ser un monólogo, y es importante, digamos, plantearlo desde vuestras experiencias, porque a partir, digamos, de vuestras experiencias y lecturas, ¿no? Podemos ir nutriéndonos todos, porque en realidad quien aprende más aquí, increíblemente, es el profesor.
créanme, quien va a aprender más acá soy yo, ¿sí? Entonces, me gustaría saber cuál es vuestra perspectiva respecto a cómo se está planteando esta diversidad como problema. ¿Qué dicen ahí? A ver. Creo que, Erling, creo que lo que estás planteando en este círculo vicioso representa o refleja la realidad, ¿no? Por eso justamente yo reflexionaba sobre, tal vez habría que hablar más del fracaso que del éxito del bilingüismo, concretamente en el aspecto lingüístico, porque se está reduciendo, ¿no? Digamos, la cantidad de quechua hablantes, ¿no? Shipibo hablantes, achuar hablantes, Yene Yani hablantes, de Nahua hablantes, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque también estamos el fenómeno de la migración, que es un fenómeno global, ¿no? En el caso de Perú, de la periferia hacia las grandes ciudades, ¿no? Hacia el centro, y este centro, pues, es, digamos, como un centro magnético que está imponiendo criterios, está imponiendo políticas, está imponiendo modelos de desarrollo, y está imponiendo las formas de ser, de pensar y de actuar, ¿no? Y concretamente, por ejemplo, el caso de Lima, ¿no? Que es, digamos, el sumo de lo que está pasando en el país y cómo cada vez más estas políticas están haciendo que se fortalezca ese centro vicioso, que no solamente viene del círculo vicioso, sino que está en ese agujero negro, que está captando todo este círculo y está haciendo de que se reproduzca no solamente desde la vida cotidiana de la persona, sino desde la política misma del Estado. Y ahora lo estamos viendo más que nunca, ahora que está habiendo confrontación de ideas, confrontación de pensamientos en política, estamos viendo qué valores resalta más la sociedad actual, ¿no? Y creo que este círculo que estás planteando es, para mí, una radiografía de lo que está pasando en el país en general y en el sistema educativo en particular, ¿no? Se está dando esta cuestión, ¿no? En mi institución muchas veces, por ejemplo, discutimos y debatimos los maestros si es que tenemos que educar para la vida, para el causa, o tenemos que educar para la universidad, para cerrar la brecha de la educación superior, incorporarlos ya, y algunos plantean, ya, tenemos que convertirnos en un colegio preuniversitario, ¿no? Porque los estudiantes están pensando más desde tercero ya en academia, en ingresar a la universidad, y los papás están en esa línea, están invirtiendo en eso, ya no quieren que vayan al colegio, si fuera por ellos, ya no irían al colegio, sino irse a una academia. Y algunos colegas dicen, hay que meter el balotario, hay que poner los temas. ¿Esto a qué obedece? A que hay una fractura pues, entre la universidad y el colegio, ¿no? Esto no es que el colegio debe adecuarse a la universidad como nos hacen creer, ¿no? Es al contrario, la universidad debe adecuarse a la política de educación básica regular, ¿no? En todas sus modalidades. Pues ahí está habiendo una fractura, ¿no? Y este círculo vicioso que estás planteando, que hay un sistema homogenizante, colonizador, que está planteando relaciones jerárquicas, etcétera, criterios prejuiciosos, la discriminación acumulada, la brecha de desigualdad, eso se está dándose actualmente, creo yo, en mi opinión. Muy bien, gracias Javier. ¿Alguien más que desea participar? A ver, alguna de las chicas que se anime. ¿Qué le parece, digamos, esta perspectiva de lo que se está planteando? Emiliano, ¿tú quieres decir antes algo? Efectivamente, colegas que me antecedieron, verdaderamente a veces no hay un poco una relación interrelacional entre por lo menos con las universidades, con el colegio, con primaria. Estamos ruptura, porque a veces estamos divorciados. El sistema educativo también plantea otra cosa. Aparte de eso, hablando así de nuestra cultura, verdaderamente a veces, nosotros también una parte, yo también me involucro, también a veces no siempre estamos involucrados con la comunidad, no siempre estamos con la identidad cultural. Valgan las verdades, hay una colega que ha dicho, verdaderamente hay unos colegas también, pues, a veces van a las zonas rurales, no a enseñar no van a enseñar en su idioma, sino más bien enseñarse en lo que la profesora domina. Los alumnitos a veces su idioma mater del quechua. A raíz de eso, a veces nace pues que si los papás sí en una parte desconocen, pues a veces sí, no, es un atraso, es un perjuicio, ¿para qué? Entonces nosotros tendríamos que un poquito fortalecer, involucrarnos, vivir con ellos mismos. Entonces, estar presentes en sus reuniones, hablarles así, ¿por qué esto? Porque, entonces, un poquito hacerles comprenderles, porque verdaderamente, ¿por qué debemos desecharlo? ¿Por qué debemos dejarlo a un lado nuestro idioma, nuestra cultura? Entonces, a raíz de esto, lo que usted ha planteado, prof. Irving, es la realidad, es un círculo vicioso.
No queremos un poquito, es un poquito, como usted ha dicho las otras veces, no queremos profesores, docentes e innovadores. Y aparte de eso, no nos estamos empoderando de lo que es el modelo de servicio educativo intercultural, tanto urbano como para rural. Entonces, nosotros seríamos los pioneros, por lo menos un poquito de proponerlos, de promover, de fortalecer la cultura, ya sea la lengua materna, ya sea en su revitalización, ya sea en fortalecimiento, profesor Irving. Gracias. Muy bien, gracias, Emiliano. A ver, ¿qué dice ahí Miriam? ¿Estás ahí, Miriam Vittorio? ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión, Miriam? ¿Estás, Miriam, ahí? Nora, ¿estás ahí, Nora Abril? ¿Cuál es tu opinión, Nora? Estamos un poco calladitos, ¿no? Estamos calladitos. A ver, Olga, vamos. Anímate, Olga. Profesor, muy buenas noches, colegas, buenas noches. Es cierto lo que dicen las colegas, ¿no? La demanda de los papás es que no es que nosotros no queremos. Yo también trabajo en la zona rural, en nivel inicial. La demanda de los papás es otro. Claro que nosotros enseñamos en su lengua, ¿no? Materna de los niños, ahí enseñamos de sus costumbres, pero eso no quieren. ¿Por qué? Porque también como sabemos bien como maestros que los textos del ministerio, o sea, no hay muchos textos, ¿no? Para que ellos lean por lo menos los libros. Los libros mayormente son en castellano. Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo el año pasado, yo enseñé en quechua, ¿no? De 5 años, a Chajala, todo eso conocieron, pero ¿de qué sirvió para este año? Casi nada, porque yo veo ahí a mis niños que están careciendo. Usted lo pregunta en quechua, ellos se explayan, ¿no? Leen los textos en icono verbal, pero en castellano es muy diferente la pronunciación. Entonces, es un problema prácticamente, ¿no? Claro que con esto, con quechua, yo no estoy en contra de quechua que debe ser castellanizarse, nada, sino que me gustaría de repente, yo digo, ¿no? Ya que está habiendo así visionismo, entonces, de repente, no revalorar todas las costumbres ancestrales que tienen, pero de repente unificar en qué lengua es lo que se quiere que enseñemos, ¿no? Un poquito que a nosotros también, pues, nos pone como trabas este año, por ejemplo, ¿qué enseño? Si esto está pasando con mis niños, entonces tengo que castellanizar a mis niños y a la fuerza, ¿no? Y a veces las mamás mismas a veces dicen, no, profesora, usted está enseñando pura quechua, charayanca y todo eso, ¿de qué sirve? ¿Acaso eso no aprenden con nosotras? Nosotros queremos que aprendan a leer Coquito y otros libros en castellano. La demanda es otro de los papás, prácticamente es un problema para nosotros, ¿no? Bueno, de repente mi persona que todavía no sé, para mí es un problema, no sé, busco diferentes estrategias y ahí pues, ¿no? Tengo que atender también a las demandas de mi papá, de los papás en cierta parte, y también es otra la realidad de quechua, lo que nosotros queremos con nuestra currícula, cómo debe ser la enseñanza, es otra. Eso sería mi aporte, profesor, gracias. Muy bien, Olga, gracias. Antes que participes, Nora, creo que es importante, claro, si se está desarrollando esta especialización en EIB, tenemos que saber que tenemos doble responsabilidad, ¿no? O sea, una responsabilidad pedagógica que entiendo, Olga, es compleja, ¿no? Esa responsabilidad pedagógica, porque, digamos, tú quieres enseñar en la lengua, pero también hay el rechazo de los padres, el papá quiere que se le enseñe en castellano. Entonces, pedagógicamente aquí estamos entre, digamos, la espada y la pared. ¿Qué hago, no? Entonces, porque también tienes que respetar, digamos, esa demanda de los padres. Entonces, hay una responsabilidad de carácter pedagógico, pero por otro lado también, si ustedes están apostando, digamos, por esta especialización, hay una responsabilidad con el pueblo originario. Es decir, va más allá, digamos, de esa responsabilidad pedagógica. Es una responsabilidad, ¿no?, que tiene que ver
con fortalecer, revitalizar, promover, sensibilizar la cultura, la lengua. Entonces va más allá incluso que de un tema pedagógico. Tenemos esa doble responsabilidad, ¿sí? Y creo que si se han animado a hacer, digamos, esta especialización, eso es algo que nosotros tenemos que ir, digamos, poniendo sobre la mesa. Evidentemente no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Siempre puede ser que se ande contra la corriente, pero es algo que tenemos nosotros que ir empujando. A ver, Alfredo, ¿quieres tú participar? Sí, profesor, buenas noches. Hola, Alfredo. Sí, estimados colegas. Primeramente quiero disculparme al inicio de la clase, estaba con un problema sobre la línea. Y profesor, con respecto a la diversidad cultural, que es un problema, yo puedo decir que en nuestro país, en toda la entidad, es un problema. Partiendo de nuestra institución educativa, por ejemplo, tenemos instituciones educativas intercultural bilingüe, de zonas rurales, y aparte de las zonas urbanas. Para empezar, por ejemplo, llegamos a una institución educativa para laborar, nos encontramos con colegas de diferentes lugares. Por ejemplo, colegas de zonas rurales, colegas de la capital, y entonces al momento de trabajar, como se dice en la parte pedagógica, queremos trabajar, ¿no? Dando a conocer el trabajo, con el EIB. Entonces, cuando los profesores trabajamos la interculturalidad, prácticamente los padres nos dividen en dos partes a los maestros. Maestros remotos o antiguos con maestros actualizados o modernos. Por ejemplo, hay maestros que en verdad llegamos a la institución en donde enseñamos cosas nuevas, prácticamente no tocamos nada lo que es la interculturalidad, y entonces prácticamente los padres, como dicen, ¿no?, en la parte pedagógica, vuelcan o prácticamente quieren que a sus hijos los enseñan los maestros que vienen de la ciudad. Pero realmente ahí hay un conflicto entre maestros. Entonces ahora, como vemos, ahorita en nuestro Congreso nomás de la República, tampoco ahí funciona esto. Por ejemplo, hay congresistas de las regiones, donde se encuentran pues con congresistas de la capital, prácticamente desconocen esto. Entonces es un problema, maestro. Entonces no sé qué hacer sobre este caso. Prácticamente lo veo algo difícil, como un conflicto cuando lleguemos a una institución educativa. Y de la misma forma, dentro de una capacitación, también igualito, hay un conflicto. No sé para qué parte ir y no sé de qué manera dar solución. Ojalá, con la elaboración de la nueva currícula, se puede trabajar de una manera consensuada, de acuerdo a la diversificación de cada región, sería, ¿no?, mi idea. Nada más, maestro, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, está bien, o sea, me parece, digamos, las perspectivas que ustedes tienen, me parece interesante. Creo que primero nosotros tenemos que convencernos de que la EIB es un modelo que puede, digamos, aportar al desarrollo del país. Tenemos que pasar primero por esa etapa. Si no estamos convencidos de eso, entonces evidentemente no vamos a poder lograr avanzar.
Y eso tiene que ver con nuestro modelo de pensamiento. Por eso es que, digamos, he traído como primera, digamos, como un detonante hablar del tema de la diversidad como un problema, porque de repente tenemos insertado un paradigma ahí etnocéntrico. Y no este paradigma que, bueno, ahora lo voy a, digamos, ir colocando, este paradigma que en realidad tiene que ser intercultural. Yo les decía en la primera clase, ¿realmente somos un país intercultural? Había esa pregunta que habíamos planteado, ¿no? En un inicio. Entonces, estamos encaminados a ser un país intercultural, pero no es una interculturalidad funcional. Tiene que ser una interculturalidad obviamente crítica, donde tenemos que poner en evidencia justamente lo que acabas de decir, Alfredo. Estos problemas hay que evidenciarlos, hay que ponerlos sobre la mesa, pero está bien, los evidenciamos, pero luego viene el siguiente paso. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas? No nos podemos quedar solo en evidenciarlo, porque eso es, digamos, lo que se promueve desde una interculturalidad crítica, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos transformar? Por lo tanto, tenemos que hablar de un paradigma intercultural no solamente crítico, sino transformador, orientado hacia el Ayin Kausai o hacia el Tajitma, de lo cual nos hablan, digamos, los pueblos del norte, los Awajún, los Wampis, que también está muy relacionado al buen vivir, ¿no? A esa relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? Entonces, que es totalmente diferente al desarrollo sostenible, ¿no? Porque el desarrollo sostenible es, digamos, una propuesta antropocéntrica, el desarrollo sostenible. Es antropocéntrica. ¿Por qué antropocéntrica? Porque está centrado en el hombre, pues. Guardar, ¿no? Para las futuras generaciones, ¿no? Y se está hablando del hombre, ¿no? Es antropocéntrica, no es biocéntrica, ¿no? Que, digamos, es lo que se espera desde un paradigma del Ayin Causa y del buen vivir, que es más biocéntrico, centrado en la vida, ¿no? Centrado en la naturaleza, centrado en esa armonía. Entonces, este paradigma intercultural es importante, digamos, tenerlo porque vamos a entender la diversidad como potencialidad. Y si hay ese paradigma intercultural, obviamente tenemos que promover esas relaciones horizontales de poder. Políticamente esto no es tan sencillo, evidentemente, es tan, digamos, complejo, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Pero a eso es, digamos, lo que nosotros tenemos que ir apuntando, ¿no? A esa paz estructural, porque estamos viviendo en un país extremadamente en conflicto, ¿no? Producto, digamos, de las diversas maneras de pensar, de hacer, y algo fundamental para, digamos, lograr este paradigma es afirmarnos culturalmente, fortalecer nuestra identidad. Y creo que Lima es la expresión también de la diversidad cultural. Ustedes conocen, yo he estado, digamos, moviéndome por algunos conos de Lima. Ahí está, digamos, la cultura, ¿no? Las tradiciones, las costumbres. Cuando tú te vas por la zona de Puente Piedra, ahí tú comes tu tococh, por ejemplo, ¿no? Esa práctica, digamos, de la cultura central está ahí presente, porque ahí están establecidos ancachinos, están establecidos huancavelicanos y también huanuqueños. Pues hay prácticas ahí en los conos. Entonces, la afirmación de la identidad es fundamental y creo que, como tú muy bien lo has repetido, Javier, el tema cultural creo que todavía lo estamos fortaleciendo, mientras que la lengua prácticamente, como lo acabas tú también de mencionar, está más bien diluyéndose, ¿no? Pero la necesidad de afirmarnos culturalmente, eso es importante, porque es a partir de mi afirmación que puedo dialogar con el otro, ¿sí? Sino, ¿qué voy a llevarle al otro? Pues a la otra edad, ¿qué puedo? Digamos, ¿con qué? ¿A partir de qué diálogo con el otro? Entonces, necesariamente tiene que ser a partir de mi identidad, de mi afirmación, y eso es algo que se promueve desde este paradigma intercultural, ¿no? Y como tú también lo has dicho, y creo que muchos de ustedes también han ido manifestando, hay que hacer práctica intercultural. Pues, ¿no? ¿Qué le estás dando, Lene? ¿No? Nada. Nora, ¿podrías apagar tu micro? Nora Abril, por favor. Tenemos que hacer práctica intercultural, ¿sí? Fíjense que yo he visto y he sido testigo, por ejemplo, de algunas discusiones de discriminación, ¿no? Que Emiliano lo conoce, que en algún momento le comenté, ¿no? Cuando dos personas comienzan a discutir, yo he visto cómo dos profesoras discutían, una le decía, eres chola, ¿no?
y la otra profesora le decía, porque le dolió que le digan chola, ¿no? No tendría por qué dolerle, pero le dolió, y la otra profesora le dijo, ah, bueno, si yo soy chola, tú eres cholona, ¿no? Y la otra profesora, si yo soy cholona, tú eres cholaza. Fíjense, hemos jerarquizado incluso chola, cholona, cholaza, fíjense, entre nosotros, digamos, ¿no? Entonces, la práctica intercultural implica que tenemos que primero respetarnos, valorar, ¿no? Y, digamos, cuestionar, digamos, ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, tenemos que hacer práctica, ¿no? En todo sentido. Eso va a permitir que nos podamos enriquecer desde los aportes de los pueblos, ¿no? Enriquecernos a partir de los saberes, enriquecernos a partir de la medicina. Ahora que muy bien, Javier, tú has estado hablando de cómo, digamos, el agua es un potencial que en realidad clave, hay que hablar de la crianza del agua, eso va a permitir el tratamiento equitativo, etcétera, ¿no? Igualdad de oportunidades, cierre de brechas. Y este es un paradigma, pues, evidentemente virtuoso, ideal, ¿ya? Ideal, que por lo menos tiene que estar desde nuestra mente, ¿no? Bien cimentada para poder ir promoviéndola y promover en el sistema educativo una educación heterogénea, de apertura a la diversidad, ¿sí? No homogenizante, no colonizadora, y que digamos, este sistema educativo heterogéneo promueva una educación intercultural, ¿no? Desde un paradigma, pues, crítico, transformador, porque eso es lo que queremos, ¿no? En el país, como ideal, que en realidad tenemos que ir trabajando, ¿no? Desde la escuela, y la escuela realmente es un nodo fundamental para ir promoviendo, digamos, esta diversidad como potencialidad. Pero era importante poner, digamos, en la mesa esta diversidad como problema y como potencialidad para que nosotros tengamos en cuenta que no es tan fácil, digamos, remar, ¿no? Con la educación intercultural bilingüe. Hay cabes, no es tan sencillo, ¿sí? Y no solamente el cabe es, digamos, del pensamiento occidental, sino también es del mismo, digamos, grupo que promueve la educación intercultural bilingüe. Estamos dándonos cuenta que a veces no podemos y retrocedemos. Entonces, necesitamos realmente fortalecer este paradigma intercultural para poder seguir remando hacia adelante, ¿verdad? Entonces, a ver, Alfredo, ¿querías decir algo? Alfredo, ¿podemos apagar el micro, por favor? Entonces, Alfredo, Imelda, ¿quieres comentar algo para ir cerrando? Entonces, fíjense que ya como política tenemos la educación intercultural para todos, la EIT, y por otro lado la política de educación intercultural bilingüe, y estamos, digamos, en un proceso de validación del Plan Nacional de EIB ya con perspectiva al 2030 o 2036, se está discutiendo, ¿no? Este plan que también tiene que pasar por consulta de los pueblos para que ellos definan la educación que quieren para sus pueblos, porque eso también es fundamental. Y sobre eso vamos a ir trabajando. También vamos a traer a otro invitado del Ministerio de Educación que está liderando, digamos, la construcción de este plan de la educación intercultural bilingüe, para que ustedes aporten, sean críticos con este plan. Ya les vamos a enviar oportunamente este documento, pero desde esta especialización lo que queremos es que podamos reflexionar con ustedes y en esta reflexión podamos aprender un poquito acerca de la educación intercultural bilingüe y como también de la educación intercultural para todos y todas, ¿no? Que tiene, digamos, como fundamento el tratamiento pedagógico de la diversidad, porque eso es lo que la EIT promueve, ¿no? Tratar pedagógicamente la diversidad en el sistema educativo. Claro, ahí se habla bonito, ¿no? Tratamiento pedagógico de la diversidad. El tema es cómo se hace ese tratamiento pedagógico, interculturalizando el currículo, pero ¿qué implica interculturalizar el currículo? ¿Sí? Ese es todavía un tema en realidad que parece ser sencillo, pero en realidad estamos teniendo también dificultades los docentes, los maestros, porque estamos teniendo rechazo de los padres de familia, ustedes mismos lo han ido mencionando. Entonces, de repente la ruta no es por la educación, no sé, la ruta de repente es por otro camino.
Eso tendríamos que ir progresivamente analizando, reflexionando, para seguir impulsando el tema de la educación intercultural en nuestro país. Muy bien, vamos a ir cerrando esta sesión. Para la siguiente clase vamos a tener, digamos, que leer. Ahí tenemos un texto que voy a compartir con ustedes, este texto que ha salido hace mucho tiempo, ¿ya?, que se llama Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural, así se llama el texto, y vamos a leer 4 capítulos, ¿no? Uno de ellos que tiene que ver con la diversidad cultural, el otro el diálogo intercultural, el capítulo 3 que tiene que ver con las lenguas y el capítulo 4 que tiene que ver con la educación. Entonces, para la siguiente clase va a haber 2 expositores que van a, digamos, explicar el tema de la diversidad cultural y el diálogo intercultural. A ver, ¿quiénes se animan para la siguiente clase exponer este tema de la diversidad cultural? Yo les voy a enviar el documento, ¿no? De tal manera que podamos trabajar. A ver, ¿quién se anima a exponer? Emiliano, ¿tú te animas? A ver, Emiliano, tú vas a exponer entonces sobre la diversidad cultural. Emiliano, a ver, Emiliano. Ya. ¿Quién comenta sobre la diversidad cultural? Porque necesitamos un comentarista de Emiliano. A ver, ¿quién se anima? Yo puedo comentar. Javier Cusimaita para el comentario. Ya, Emiliano Quispe expone, ya, y Javier Cusimaita, está bien, es el que comenta, Cusimaita. Ok, vas a comentar, lo que implica que tenemos que leer. Este es bueno, son en realidad 2 páginas, es chiquito nada más. A ver, respecto al diálogo intercultural, ¿quién se anima a exponer? A ver, acá en este momento estoy siendo totalmente democrático, ¿ok? ¿Quién se anima a exponer el tema del diálogo intercultural? Vamos, anímense. ¿Alguna de las chicas de repente se anima a exponer? Les vamos a entregar este material. ¿Sí? A ver, anímense antes que yo les, digamos, indique quién podría ser. Anímense, ¿quién se anima a ver a exponer sobre el diálogo intercultural? La información te vamos a proporcionar. ¿Se animan? A ver, ¿qué dices, Karen? Olga, excelente, Olga Cana. A ver, Olga Cana se va a animar a exponer sobre el diálogo intercultural. ¿Quién comenta? A ver, ¿quién comenta? Alguien que no está participando. ¿Quién va a ser el comentarista sobre esta exposición? Necesitamos un comentarista, sea una mujer o sea un varón. Se anima Imelda, Sonia, Richard, Olga, Nora. Se animan Miriam, Karen, Cleis. ¿Quién se anima? A ver, vamos, ya para ir cerrando la sesión. A ver, entonces, como no se anima, a ver, yo voy a invitar. Imelda, ¿te animas, verdad? Imelda, a comentar la exposición de Olga. ¿Está bien, Imelda? Imelda. Buenas noches, maestro. Hola, Imelda. Bueno, disculpa porque acabo de ingresar y quiero enterarme de la actividad. Tuve problemas, estoy en Altiva Canas y acabo de ingresar a clases porque quiero enterarme, no quiero perderme la clase. No te preocupes, Imelda, pero justamente te vas a enterar cuando te envíe el documento también y vas a ir leyendo sobre el diálogo intercultural. ¿Te parece? Ya, perfecto. Tú vas a comentar lo que va a exponer Olga. Tú vas a ser la comentarista, lo que quiere decir que tienes que leer también esta lectura, Imelda, ¿ok? Claro. ¿Cómo apellidas, Imelda? Sarayasi. ¿Perdón? Sarayasi. Imelda Sarayasi Alencastre. Ya, ok. Por lo pronto, estos son nuestros expositores Emiliano y Olga y comentaristas Javier y Imelda. ¿Ok? Entonces, la próxima clase nos estamos viendo. No se olvide los expositores, máximo 10 minutos, ¿ok? Máximo 10 minutos la exposición, ¿no? Yo les voy a pedir que elaboremos una presentación de impacto, una presentación que puede ser un PPT, pueden hacer una infografía o pueden hacer un organizador visual, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer el expositor y el comentarista va a exponer aproximadamente unos 3 minutos, ¿ya? De comentario, ¿sí? Puede ser que nos pasemos los minutos, no hay ningún problema.
Y luego yo voy a llamar a algunos participantes también, a algunos que deseen dar alguna opinión particular sobre las exposiciones, ¿ok? Eso sería la próxima clase. Entonces, estimados colegas, cuídense bastante, nos vemos, hasta la próxima clase. Gracias. Solo quiero corregir mi apellido, nada más. Tupananchis-Cama, a todos. Imelda, escríbeme en el chat, por favor, tu nombre completo. Ya, acá Ok. Gracias. Que tengan buen Amauta Masikuna, maestro Amauta Erlin, Tupananchis-Cama. Tupananchis-Cama, Javier, gracias. Tupananchis-Cama, Hamotay, Kumpaykuna, Tinkunanchis-Cama. Gracias, Richard. Ya nos encontraremos, ya nos vemos. Gracias, papá. Cuídense. Kusa, Jimmy Chaika. Tupaksuña. Ya, hasta mañana con todo, colegas. Nos vemos, hasta mañana a todos. Nos vemos, chao, chao. Profesor, disculpe, los materiales, ¿cuándo lo va a enviar? Yo lo voy a enviar hoy mismo, les voy a enviar. No se preocupen. Ya, Hoy gracias, mismo. mi amable. Por el WhatsApp. Por el WhatsApp les voy a enviar, no se preocupen.